Dios te bendiga, iglesia, que tengas un hermoso domingo en familia. Como ves, estoy en la iglesia y quiero que juntos oremos para que pronto podamos estar aquí también adorando al Señor Jesús. Así que yo creo que ya va pasando lo peor y en poco tiempo nos vamos a encontrar aquí adorando al Señor Jesús. Vamos a seguir con la primera carta de Pedro. Estamos todavía en el primer capítulo porque hemos visto que es muy rica, vimos muchas cosas, mucha enseñanza y recién llegamos al versículo 13. Y vamos a empezar desde ahí. Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Llegamos a un punto de la carta cuando Pedro hace un paréntesis y dice, por tanto. Este por tanto se puede interpretar como puesto que o así que, porque está haciendo referencia a lo anterior que viene escribiendo. Y lo más sustancioso de lo que viene escribiendo, que estuvimos viendo anteriormente, tiene que ver con la gracia de Dios y con el poder de Dios. Por supuesto que hace referencia todo al Señor Jesús. Y está destacando su bendición para con nosotros, su elección, su misericordia, su bondad, el privilegio que tenemos por vivir en este tiempo de la gracia, como hemos visto anteriormente. Pero hay dos puntos importantísimos que Pedro quiere destacar, y una es la gracia de Dios y el poder de Dios. Por eso es que vamos a verlo. ¿Qué relación tienen estas dos palabritas? La gracia de Dios con el poder de Dios. Y para esto Pedro dice, ceñite, ajustate, prepárate tu mente, ceñí los lomos de vuestro entendimiento, prestá atención, concéntrate en lo que voy a decir. Para vivir la gracia de Dios plenamente, para aprovecharla plenamente, para descubrirla, para disfrutarla, para vivirla, sentirla, se requiere entendimiento. Por eso Pedro dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ahora tenemos que diferenciar qué es el entendimiento. El entendimiento no es inteligencia, no inteligencia. No es para que lo entiendan los inteligentes. Tampoco tiene que ver con la memoria, con la capacidad que yo tenga para retener. Tampoco tiene que ver con la práctica ni con la destreza, como por ejemplo cuando aprendemos de memoria algunas cosas. Tiene que ver esto solamente con el corazón abierto y con la fe. Tiene que ver con el tiempo que nosotros pasamos con el Señor Jesús y con su palabra. Y tiene que ver también con la comunión, el momento, el tiempo que nosotros permitimos que el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios nos enseñe, nos capacite, nos abra el panorama de lo que es la gracia de Dios. Es algo que nunca vamos a llegar a comprender totalmente, vamos a aprovechar mucho de la gracia de Dios en la medida que la entendamos, pero nunca la vamos a conocer totalmente porque la gracia de Dios tiene que ver con el amor de Dios. Y como vimos en otras oportunidades, el amor de Dios es tan inmenso que no llegamos nunca a comprenderlo en su totalidad. En primer lugar, porque lo comparamos con nuestro amor, y nuestro amor es totalmente diferente al amor de Dios. Nuestro amor es un amor que mira lo que puede obtener de las personas, pero el amor de Dios es un amor que se da sin esperar nada a cambio. Entonces, no necesitamos inteligencia, no necesitamos memoria, no necesitamos destreza ni práctica. Solamente necesitamos un corazón abierto a escudriñar la palabra de Dios, a meditar la palabra de Dios y aceptar la gracia de Dios. Para eso nuestro entendimiento tiene que ser renovado, tiene que ser transformado. Mirá cómo dice Pablo en Romanos 12:2.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo está diciendo que nuestro entendimiento tiene que ser renovado. Y Pedro acá nos está diciendo que nuestra vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres, porque se está refiriendo a la religión judía, se está refiriendo a los méritos por justicia propia, a la meritocracia que imponía la ley. Se está refiriendo a un conjunto de normas religiosas para ganar el favor de Dios. Y aquí nosotros estamos viendo que la gracia de Dios es justamente lo contrario. La gracia de Dios no se puede comprar, la gracia de Dios no se puede pagar, pero sí hay algo que podemos hacer para aprovechar más la gracia de Dios. Y la gracia de Dios siempre está relacionada con la humildad. Yo no puedo hacer nada para obtener la gracia de Dios. Yo no puedo agregarle nada a la gracia de Dios. No puedo comprarla, no puedo hacer méritos para poder obtener esa gracia. Pero está relacionada la humildad con el aprovechamiento de la gracia de Dios. Mira, 1 de Pedro 5:5. Igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y en esto coincide Santiago también. En la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 6, él dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea que una de las formas de renovar el entendimiento es entender que la humildad me permite a mí obtener más gracia de parte de Dios. Y esto es algo que el apóstol Pablo lo experimentó personalmente en su cuerpo. Y que nosotros también en nuestro andar como hijos de Dios podemos experimentar. Experimentar que la humildad me permite a mí obtener más gracia de Dios. La humildad es reconocer la debilidad que nos rodea, es reconocer nuestras flaquezas, es reconocer la impotencia, es reconocer la necesidad de dependencia de parte de Dios. Para esto nuestro entendimiento tiene que ser renovado, porque siempre estamos tratando de mostrarnos fuertes, estamos tratando de mostrarnos sabios, queremos mostrarnos santos, queremos mostrarnos que somos buenos, queremos mostrar que no tenemos defecto, que no tenemos errores. Ese es el entendimiento que tiene que ser renovado. Y el apóstol Pablo lo sufrió en su propio cuerpo. Vamos a ver algún pasaje que está en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. No perdamos de vista el principio. Dijimos que íbamos a relacionar el poder de Dios con la gracia de Dios y cómo la humildad influye en nuestro aprovechamiento de esta gracia. Sigo entonces, versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Renovación del entendimiento. Nuestro entendimiento es renovado por la palabra de Dios. Y entiendo entonces que cuando soy débil, como lo dice el apóstol Pablo, entonces soy fuerte. Cuando yo reconozco mi debilidad, estoy reconociendo y siendo humilde ante Dios, diciendo: soy débil, no puedo. Dios dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque el poder de Dios reposa sobre mí, como está diciendo el apóstol Pablo acá.
Cuando yo reconozco esto, la gracia de Dios viene sobre mi vida. La gracia de Dios es el poder de Dios, porque en otras oportunidades, cuando enumera Pablo todas las cosas que hizo, las iglesias que fundó, los lugares que bendijo, los milagros que hizo, termina diciendo, pero no yo. Todo esto lo hice, todo esto pude hacerlo, pero no fui yo, sino la gracia de Dios en mí. Esta gracia de la que habla el apóstol Pedro y de la que hemos detallado aquí, como la entiende, la interpreta aquí Pablo por medio de su padecimiento, es la que hoy reposa en nuestras vidas. Es la que hoy hace posible que vos permanezcas en el camino del Señor. Es la que hizo posible que puedas resistir todo este tiempo sin congregarnos, pero igualmente estar en contacto con los hermanos y con Dios. Esta gracia de Dios es la que nos ha provisto para cubrir todas nuestras necesidades. Esta gracia de Dios es la que se mueve en el cuerpo de Cristo, bendiciéndonos unos a otros. Esta es la gracia de Dios que nosotros podemos aprovechar mucho más abundantemente cuando reconocemos nuestra necesidad, cuando reconocemos nuestra humildad, cuando reconocemos que somos débiles, cuando reconocemos que no podemos por nosotros mismos, que necesitamos en todo momento depender de Dios, en todo momento depender de la intervención de Dios en nuestras vidas. Ese Dios es el que quiere bendecirte este día y llenarte con tu gracia, con su gracia, con su amor, con su poder. Señor Jesús, te queremos dar las gracias por tu palabra y te queremos dar las gracias por todo lo que haces. Te queremos dar las gracias, Señor, porque experimentamos día a día, estamos experimentando esta gracia en nosotros, en nuestros cuerpos, en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra casa donde nos encontramos ahora, Señor, podemos experimentar la gracia, el mover de Dios, la presencia de Dios. Por eso, Señor, queremos decir, como decía el apóstol Pablo, cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Y hoy reconocemos nuestra debilidad delante tuyo, Señor, para rogarte más gracia de ti, Señor, más poder de Dios. Hemos leído, hemos visto, Señor, que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, perfecciona ese poder en nosotros, Padre. Lleva tu bendición, tu gracia, tu vida abundante a cada casa, Señor, fortaleciendo a cada hermano con fe, con tu palabra, con este alimento, Señor, que nos sostiene. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Oramos para que juntos podamos otra vez estar aquí pronto, dándole la gloria a nuestro Señor.